tenemos con nosotros a Natalia Seijo. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas Miguel, tardes. gracias. Buenas tardes. Un placer estar aquí contigo. Ella es psicóloga general sanitaria con especialidad en trastornos alimentarios, psicosomática, médica y trauma complejo desde hace más de 25 años. Directora del Centro de Psicoterapia del Trauma NS en Ferrol, La Coruña, también desde hace 20 años, y trainer MDR. Es terapeuta familiar sistémica, Gestalt, sensorio-motor. Entonces, cuando hablamos de los trastornos alimentarios y los engarzamos mucho también con los psicosomáticos, es porque en el mismo cajón van unos que otros, ¿no? Por eso, cuando planteábamos el tema de esta sesión nuestra, que vamos a estar juntas este tiempo, el mundo interno se puede enlazar perfectamente. Es decir, el mundo interno, el resultado de las experiencias de vida de las personas que sufren estos trastornos se parece mucho. Y entonces cuando me decías antes, ¿cómo lo enlazamos con el trauma? ¿No? Pues con el trauma es todo aquello que ha dejado huella en la vida de la persona, se acaba canalizando y un poco compensando a través de estos trastornos, ¿no? Y no todos los traumas tienen que dejar una huella de vida muy intensa, ¿no? O que aquellos que no se cierran. Hay otras heridas que son menos intensas, pero duelen también. Y la acumulación de muchas heridas pequeñitas dan lugar a una herida mucho más grande. Por eso hoy en día se habla mucho de trauma, ¿no? Sobre todo cuando venimos de una situación que no hace tanto, no nos queda tan lejos, ¿no? Como ha sido la pandemia, como ha sido el COVID, como han sido tanta cantidad de muertes, ¿no? Entonces, eso, claro, claro que hoy en día se tiene que hablar mucho más de trauma porque tenemos huellas muy recientes además, ¿no? Pero para que se entienda bien, ¿cómo conceptualizamos esto que llamamos trauma, ¿no? Mira, este mundo interno de los trastornos alimentarios es algo que yo he estado elaborando a lo largo de los años del trabajo con muchos pacientes, ¿no? Entonces, recuerdo en los inicios de cuando me empecé a dedicar a las personas que sufren trastornos alimentarios, pero que yo lo que no entendía mucho era cómo ese caos interno podía interaccionar yo con ese caos interno y cómo podíamos hacer para llegar a él. Porque me parecía bastante superficial solo trabajar con la comida. Yo decía, pero vamos a ver, alguien que se enferma tanto con la comida, le tiene que estar pasando algo, algo mucho más potente, porque no es tan fácil dejar de comer, no es tan fácil, no, en aquel momento yo decía fácil porque era todo como si vuelves a comer, te recuperas, ya, pero algo tiene que pasar ahí dentro para que la persona ponga tanta negación para hacerlo. O que esa otra persona tenga que compensar con tanta cantidad de comida que se acabe lastimando o que luego tenga necesidad de engancharse a vomitar con lo desagradable que es ese síntoma, ¿no? Y todo lo digo desde una psicóloga empezando a entender algo. Entonces, algo que me di cuenta a medida que iba trabajando es cuando intentaba entrar un poquito más adentro, y cuando digo más adentro me refiero dentro, en el interior de la persona, había siempre algo que me hacía así, y cuando podíamos entrar, aquí yo era un cajón lleno de millones de cosas con las que era muy difícil trabajar. Entonces me empecé a dar cuenta que en muchas de estas personas aparecían patrones internos muy parecidos. Entonces me di cuenta que eran como estructuras diferentes que a veces pues lanzaban pues pensamientos y que ella, digo, la paciente en este caso, estoy pensando en una, me lo decía en alto, ¿no? Y me decía, es que esto me lo está diciendo en alto y es como si mi cabeza hablase. Entonces empecé a notar